Pero pastor, ¿cuál es el tema que vamos a estar tratando hoy? El principio fundamental de la religión, o el principio de la religión. Ese es el tema, está dividido en dos partes. Hoy comenzamos, mañana terminamos, no queremos hacerlo muy largo justamente para que todo el mundo se entusiasme y quieran estar. Y yo les pido a los que están ahí detrás que tomen sus Biblias porque vamos a hacer un estudio bíblico. Hoy no es una predicación, es un estudio bíblico. Sí, es importante. Si tienes alguna pregunta, algún comentario durante este estudio que vamos a tener, siéntete libre de anotarla, ponerla ahí en los comentarios. Vamos a tratar de responder alguna de ellas. Así que te hago dos retos. Haz una pregunta, busca tu Biblia. Y un tercer reto, comparte esta programación para alguien, para que le pueda hacer de bendición a alguien también. Pero, doctor, cuando estamos hablando acerca del principio de la religión, ¿qué tú quieres decir con eso? Bueno, cuando nosotros hablamos de principio, porque la primera palabra, ella dice, cuando nosotros decimos principio podemos referirnos a dos cosas, al comienzo de algo o a una idea fundamental que rige algo, ¿ok? Entonces yo puedo decir, el principio de la religión es cuando comienza a ser religión una religión. Y si estoy hablando de lo otro, es qué idea fundamental es básica para construir la religión. A veces, Manuel, tenemos una confusión entre principios y normas. Y nosotros pensamos a veces que las normas son principios. No, las normas es otra cosa. Es cómo se manifiesta un principio en una cultura determinada, en un momento determinado. O sea, el principio es eterno, o sea, la idea fundamental es eterna, la aplicación puede cambiar de cultura a cultura y de persona a persona y de momento a momento. Y ese es el tipo de principio en el cual nos vamos a estar tratando hoy. Vamos a estar basándonos en la idea fundamental, no porque algunos dicen, no, la religión tiene que ser así, 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 tenemos que vestirnos así, comer así, etc. Y nos vamos a dar cuenta que eso no es un principio. Eso no es un principio. Por ejemplo, para poner ejemplo, tenemos el principio de la reverencia. El principio de la reverencia dice que el principio de la reverencia dice que yo debo ser consciente de la presencia de Dios en mi vida. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Es distinto en el oriente que en el occidente. O sea, nosotros venimos al templo y sabemos que estamos conscientes de la presencia de Dios. En algunos lugares de oriente, ser conscientes de la presencia de Dios es descalzarse. Y acá es venir calzado. Entonces, fíjense, la norma cambia, pero el principio es el mismo. Yo estoy buscando cumplir el principio de acuerdo a la norma que puede ir cambiando de lugar a lugar, de persona a persona y de momento histórico a momento histórico. Y conocer esta diferencia entre las normas y los principios puede ser algo radical en nuestras vidas, un cambio espectacular para la vida de muchas personas. Totalmente, porque por lo general las personas se basan en normas y como las normas son cambiantes y cambian, empieza a haber un choque cultural, un choque mental, empezamos a pelearnos por ciertas circunstancias que no son básicas de la religión. La religión, lo básico es lo que rige, la idea fundamental, pero vamos a ver que la idea fundamental de la religión también es el comienzo de la religión. O sea, es el principio del principio. Ya me aclaraste la primera parte, la primera parte del título, que es el tipo de principio, por decirlo así, que vamos a estar tratando esta noche. Pero estamos hablando acerca también de religión. Y, o sea, en este contexto, en esta conversación, ¿qué significa religión? Si yo le preguntara a todos los que nos están oyendo por internet, ¿cuántas religiones hay? Es más, lo he hecho en muchas iglesias, que voy a dar esta charla, le digo, a ver, ¿cuántas religiones hay? Todo el mundo dice 50, 1000, empiezan a decir. No, entonces, no, bíblicamente hay dos tipos de religión nada más. ¿Solamente dos religiones? Solamente dos tipos de religión. Ok. Vamos, necesito que me expliques esto, porque yo estaba en mi mente contando también que probablemente habían varios miles de religiones. No, hay un cúmulo, o miles, o cientos de credos. Hay un ciento de denominaciones religiosas. Pero bíblicamente la religión, hay una religión verdadera y una religión falsa. Eso es lo que bíblicamente está estipulado. Ahí es que nosotros sacamos que están los adventistas del séptimo día, que eso es la religión verdadera, y entonces todos los demás, ¿no es verdad? No es así tampoco. Yo puedo tener como denominación
una serie de verdades mayores que otras. O sea, pero no necesariamente me convierte, yo puedo estar viviendo en una denominación que tenga muchas verdades correctas y estar en la religión falsa. Interesante. Entonces, porque entonces yo ahora tendría que definir qué es religión. Entonces, religión no es una institución desde el punto de vista etimológico. Religión viene de una palabra latina que es religare, o sea, volver a ligar. Volver a ligar. Entonces, la religión es cómo el hombre se vuelve a ligar con Dios. Por lo tanto, significa que en algún momento hubo una desunión del hombre con Dios. Separación. Y entonces ahora hay un camino, solamente un camino, para poder volver a ligar al hombre con Dios. Y en ese camino hay un principio fundamental. ¿Ok? Entonces, si yo no cumplo ese principio fundamental, entonces se tergiversa la religión y generalmente tengo lo que se llama una religión que es falsa. Nosotros podríamos decir que la religión verdadera es la que se está centrada en los actos de Dios, en el pensamiento de Dios, en el camino de Dios. Todo lo que se centra en el hombre, sus caminos, sus actos, sus pensamientos, es una falsa religión. Así que tenemos dos religiones, la religión verdadera y la religión falsa. La religión verdadera está fundada alrededor de Dios, los caminos de Dios, la palabra de Dios. La religión falsa está basada acerca de los caminos del hombre, los principios del hombre, los valores del hombre. Sin renegar de Dios. Sin renegar de Dios. O sea, porque la mayoría, la falsa religión, busca llegar a Dios, pero no por el camino que Dios dice, sino por el camino inverso. Entonces, al cambiar la visión, y vamos a ver que la palabra visión es muy importante, al cambiar la visión cambia todo, aunque mi objetivo sea llegar a Dios. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Para poder tener un poco más de claridad, vamos a la Biblia. Sí, ¿querés que te diga al principio? Estás ansioso porque te diga al principio. Mira, yo lo puedo resumir el principio y está resumido en Mateo el capítulo 6, el versículo 33. Okay. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. O sea, si nosotros, es fundamental este principio, fundamental. Si yo tendría acá una pizarra, yo lo que haría acá en una pizarra es escribir lo que se llama el triángulo de la religión. Okay. El triángulo de la religión. Entonces vamos a poner, está acá, vamos a decir, en vez de pizarra te voy a usar a vos. Okay. Vos sos el hombre. Okay. Dios está arriba y acá están las cosas. Las cosas son las cosas de la vida, tus situaciones, lo que te preocupa, lo que vos querés tener control, etc. Está todo acá abajo. Y entonces, el principio de la religión me dice, buscad primeramente el reino de Dios. O sea, vos no podés estar mirando acá, vos tenés que estar mirando allá. Y entonces Dios te va a dar poder para vivir todas estas cosas. Entonces, este principio es vital. Si yo no lo entiendo, se altera todo. Ahora bien, vamos a analizarlo un poquitito más. Me dice acá, yo para poner a Dios en primer lugar, primero tengo que tener una revelación de Dios. Okay. ¿Sí o no? Claro, claro. Sí. Entonces, ¿la revelación de Dios es por mi cuenta o es de Dios que se revela a mí? Interesante. Es Dios, la iniciativa es de Dios. Sí, claro. Siempre la iniciativa es de Dios, por lo tanto ya vos ves que está centrada en Dios. Ahora, cuando Dios se revela, nunca se revela completamente. Se revela, y vamos a verlo eso mañana, se va revelando de a poco. Pero entonces, Él me habla y me dice sus intenciones. Y entonces yo, para ponerlo a Él en primer lugar, tengo que creerle a Dios. No debo creer en Dios, sino que tengo que creerle a Dios. Porque Dios me va a decir cosas que yo no las puedo ver con mis ojos físicos. O que no la puedes entender. Sí, que no la puedo entender, inclusive que no la puedo ver. Si a mí me dice, por ejemplo, Dios me dice, miren, tú estás perdonado, yo te doy el perdón. ¿Cómo sé yo si yo no veo ningún acto? Yo tengo que ejercer lo que en la Biblia se llama fe. Entonces, ¿qué? Ahí tenemos que ejercer fe y tenemos que definir qué es fe. Fe es la certeza de las cosas la demostración de las cosas que se esperan, la certeza de lo que no se ve. Entonces, yo tengo que saber que siempre
para Dios, y yo quiero que lo tengan estos conceptos claros, si están ahí en la casa, vayan anotando algunas cositas, palabras claves, porque mañana lo van a ver con más profundidad todavía. Entonces, yo tengo que saber que yo tengo que estar dispuesto a vivir en función de lo que no se ve, no en función de lo que se ve. ¿Ok? Porque para tener fe, yo tengo que tener fe en lo que no se ve. ¿Por qué dice eso que es la Biblia? La fe es la certeza de lo que no se ve, pero es a partir de lo que Dios me dice. Entonces yo tengo en la Biblia una serie de promesas que se basan en la fidelidad de Dios al cual yo no veo. Entonces Dios me dice, si tú me oyes, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, si yo abro los oídos a Dios, Él se me revela y Dios me abre los ojos. Y entonces yo estoy viviendo una realidad que no se ve. Y esa realidad que no se ve es estable, es Dios. Es su justicia, su perdón, su amor, su misericordia, su gracia. Eso es estable. Dios siempre es Dios. Dios siempre ama. Dios me amó ayer, me ama hoy, me amará mañana. Entonces cuando yo me aferro por la fe, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se revela, yo respondo con fe, se revela como amor, yo respondo con fe y amor. Me aferro de tal forma a Dios, que Dios es lo primero y fundamental en mi vida. Y entonces Dios ahí me da un poder que los demás no tienen para vivir las cosas de la vida. ¿Está claro? Claro. Ahora, la religión falsa, y ya estoy dando una conclusión, por así decirlo, pero después lo vamos a ver en el contexto. La religión falsa pone primero las cosas, las situaciones, y le pide a Dios que lo ayude en las situaciones. O sea, mi gran interés es tener control de lo que pasa acá abajo, de lo que yo veo. Yo veo cuando me desprecian, cuando hacen una injusticia conmigo, yo veo cuando me falta dinero, yo veo cuando tengo enfermedad, yo veo cuando cuando me duele algo. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, la mayoría de nosotros vamos a Dios no por Dios, sino por nosotros. Sí. O sea, dice la Biblia, justamente en Oseas, ustedes claman a mí, pero claman por sus propios, para satisfacer sus propias voluntades, sus propias necesidades. No claman a mí por mí. ¿Se dan cuenta? Déjame ver si te estoy entendiendo. Hay dos religiones, la falsa y la verdadera. Y por ponerlo de cierta forma, la religión verdadera es una religión que está fundamentada en Dios. Y Dios es el principio que nunca cambia mientras yo lidio con las circunstancias de mi vida diaria. Mientras que la religión falsa es una religión que a través de mis circunstancias diarias, entonces yo trato de definir a Dios. En vez de Dios ser el lente a través del cual yo veo mi vida se vuelve el lente a través del cual yo veo a Dios. Exactamente, perfecto, Manuel, tenés un 10, felicitado. Y generalmente esa religión falsa hace que yo busque a Dios, pero para que me ayude a mí. A mí, yep. A yo controlar. Yep. O sea, yo quiero el control, porque a mí lo que me preocupa es lo que me pasa. Pero cuando yo tengo a Dios en primer lugar, no me importa lo que me pasa, claro, porque Dios controla todo. Claro. O sea, porque Dios, si Dios lo permite, es bendición. O sea, dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces dice el mismo Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, nada nos puede separar. Por lo tanto, yo no le temo a nada. Pero el que tiene la religión falsa vive temiendo, porque entonces está siempre buscando a Dios para que Dios le dé garantía de que Él puede controlar lo de acá abajo. No Él, sino yo lo puedo controlar. Entonces, si yo me enfermo, yo quiero sí o sí que Dios me cure. Yeah. Y pruebo a Dios a través de su curación. Si yo pierdo un trabajo, yo quiero el trabajo tal. Y entonces le empiezo a orar a Dios por el trabajo tal. En vez de decir, si estás en control, yo voy a salir a buscar trabajo y tú me vas a dar lo que tú quieres. Y yo lo único que quiero es escuchar tu voz y ser un testimonio de Dios en el lugar donde esté. Y hay cierta paz que viene con saber de que nuestra esperanza está puesta en Dios y que Dios está al control de todas las cosas. Y que no hay nada en este mundo que se pueda interponer, que pueda bloquear la voluntad de Dios. Dios va a hacer su voluntad. Lo único es que yo como ser humano tengo que saber
alinearme a la voluntad de Dios y poner mi fe en Dios y dejar que Dios haga su voluntad en mi vida. Dios va a controlar lo que le dejamos controlar. Exactamente. O sea, cuando yo no ejerzo esa fe, en la falsa religión dice, Dios te respeta. Si querés controlar vos controlás. Pero entonces ahí vienen todos los desaguisados, por así decir, ¿no? Entonces yo puedo estar en una religión, mejor dicho, en una iglesia que tenga muchas doctrinas correctas, pero no tengo a Dios en primer lugar. Entonces estoy en una religión, en una iglesia con doctrinas correctas, con una religión falsa. Ya. Y estoy dando un mal testimonio al mundo, porque yo digo, soy pueblo de Dios porque estoy en tan iglesia, pero estoy dando un mal testimonio. O sea, pongamos el ejemplo de un matrimonio, matrimonio. Okay. El matrimonio, yo siempre digo, vamos a decir que vos, quiero aclarar, estoy haciendo un ejemplo nomás. Una ilustración. Una ilustración. Manuel, acá está el esposo y vamos a decir la esposa acá. Y Dios está allá arriba. Si el esposo busca a Dios en primer lugar y la esposa busca a Dios en primer lugar en el triángulo, por la fe, ellos se encuentran en Dios. Yep. Y entonces Dios le da poder para vivir la relación en medio de las circunstancias. Cuando Dios no es lo primero, aunque crean en Dios, ellos están puesta la vista en lo que me pasa, qué me dijo, qué no me dijo, cuándo fue, cómo fue vestido, si se puso más perfume, si no se puso menos perfume. O sea, entonces empiezo a estar angustiado y entonces en algún momento todo lo que me une de la situación también me puede separar. Y yo siempre digo, lo que Dios no une, lo separa cualquier cosa. Porque yo no puedo tener poder. En un momento sí puedo estar, el esposo y la esposa estar unidos, por dinero, por salud, por belleza, lo que sea. Pero esas cosas son cambiantes. Yep. Entonces yo no puedo controlarla siempre. Y cuando esto se descontrola y no está Dios en primer lugar, se descontrola la relación. Ahora, si esto se descontrola, pero Dios está en primer lugar, yo sé que esto es lo que me une, no lo de acá abajo. O sea, no importa lo que esté sucediendo abajo, como que Dios está en primer lugar, nos mantenemos juntos, nos mantenemos unidos. Seguimos funcionando. Exactamente. Este versículo con el cual comenzamos, poner primeramente el reino de Dios en su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, probablemente uno de los versículos más estudiados, conocidos o leídos. Pero este versículo, a pesar de que él por sí mismo es un versículo poderoso que nos da mucha claridad, está en un contexto interesante. Sucede en un momento bien peculiar del ministerio de Jesús. Háblame un poco acerca del concepto, del contexto. Lo estamos hablando acá en Mateo. Mateo, nosotros tenemos que es el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque la palabra que más se repite en el evangelio de Mateo es la palabra reino. Todo gira alrededor del reino. Y los discípulos que son los ciudadanos del reino. Y me gusta, Manuel, porque ustedes tienen acá una misión y una visión de la iglesia muy centrada en discipulado. O sea, y si, hablándole a los que están escuchando, no se puede ser ciudadano del reino sin ser discípulo. No se puede ser ciudadano del reino sin ser discípulo. Y no se puede ser ciudadano del reino y discípulo si yo no vivo el principio básico de la religión. O sea, entonces, yo puedo ser miembro de iglesia y no ser discípulo. ¿Está claro? Yo puedo ser miembro de iglesia y no tener religión verdadera. Estar en la iglesia con muchas doctrinas correctas y vivir una religión totalmente incorrecta. Yep. Entonces, y eso nosotros lo tenemos que entender porque si no, las iglesias son comunidades y clubes de miembros que nadie entiende nada. Entonces, tenemos capítulo 1, nace el rey. Después yo le invito a que lean todo eso, pero si quieren ir pasándola, nace el rey que tiene derecho al reino de los cielos y tiene derecho al reino humano. ¿Ok? Viene el segundo capítulo, hay una lucha entre el reino terrenal, Herodes, y el rey celestial. Hay una lucha, un conflicto de intereses, como siempre. Ahí está lo de esta tierra y lo del cielo, siempre en conflicto permanente. Entonces aparece en el capítulo 3, aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista predica el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como estamos en esta semana que Jesús es todo, la pregunta es, ¿qué es el reino de los cielos? Porque nosotros generalmente pensamos el reino de los cielos en la eternidad, allá con los ángeles, etc. No, es la versión que muchas personas tienen sobre el reino de los cielos. No sé, Señor, que el reino de los cielos, cuando vengas en tu reino, no, el reino de los cielos es Jesús. Que dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Jesús.
nada en esta religión, todo entra a través de Jesús. O sea, Jesús es la revelación máxima de Dios, Jesús es el lugar donde máximo el hombre tiene que ejercer fe para saber cómo Dios es y qué es lo que Dios quiere para el hombre. Y ese cambio, identificar a Jesús como el reino de los cielos, cambia para muchos de nosotros el sentido de nuestra religión. Totalmente, porque yo empiezo a vivir el reino de los cielos acá. Yep. Entonces, si yo soy miembro del reino, yo soy discípulo, estoy con la religión verdadera, ya estoy unido a Dios, eso es garantía de vida eterna. Y esa vida eterna, cuando Jesús vuelva en su reino, yo acá que estoy, vivo el reino pero con alteraciones, o sea, con circunstancias que no son las ideales. Yo sé que Dios ahora me va a llevar para que yo o voy a estar en un lugar donde ya no va a haber interferencia. Pero yo ya lo estuve viviendo acá, al reino. Yo ya conozco a Dios de acá, tengo fe en Dios de acá. Y entonces aparece acá en el capítulo 3, el capítulo 4, lo vemos a Jesús, porque esto que Jesús dijo fue en el Sermón del Monte, que es capítulo 5, 6 y 7. Okay. Ya estamos llegando al contexto. Entonces ahora viene Jesús y es llevado al desierto. Él se bautiza con Juan el Bautista y vos fijate, Jesús, como exponente máximo del reino de los cielos, tiene que demostrar el principio básico de la religión. Claro, claro. Él se convierte ahora en el modelo de... Porque él es ser humano ahora. Y entonces él le enseñaron desde chiquito, porque la madre, que tuvo una revelación de Dios, le dijo, tú eres el Mesías. Y él tuvo que creerlo por la fe. Yep. No es que él tenía revelaciones de Dios. Ahora, él tiene una revelación de Dios en el momento del bautismo. Acordémonos que es en virtud de lo que no se ve, no de lo que se ve. Él tiene una revelación de Dios en el bautismo. Y entonces en el bautismo dice, tú eres mi hijo amado. Escucha una voz del cielo que dice, tú eres mi hijo amado. O sea, le está confirmando la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra, y yo vivo. Cuando vivo en función de la palabra, estoy viviendo por fe, poniendo a Dios en primer lugar. Claro. Porque si Dios me dice que es mi hijo, que soy su hijo, entonces yo ahora vivo como hijo de Dios por la fe. Entonces él dice, ya, ahora, y se va al desierto. Y nosotros siempre hablamos de las tentaciones del desierto, y no voy a analizar eso porque sería largo, pero fíjate cómo comienza Satanás la tentación, porque mañana lo vamos a ver esto un poquito más. Dice, si eres hijo de Dios, ¿qué pone en duda? Él le dice, transforma en pan. No. La tentación no es pasar de piedra a pan. No era problema de hambre ni de dieta. Era problema de la palabra de Dios. Era, si eres hijo de Dios, hace que dude. Porque cuando yo dudo, voy a poner el pan por encima del Dios que dijo, tú eres mi hijo. Que lo acaba de decir. Que lo acaba de decir. Y cuando yo soy el hijo, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Exactamente. Y que dice que no solamente de pan vivirá el hombre. Porque entonces Jesús le contesta palabra por palabra, pero siempre tiene que ejercer fe en lo que escuchó. Si él perdía la fe en lo que escuchó, la fe viene por el oír por la palabra, entonces se alteraba todo. ¿Y qué hace entonces Satanás? Le muestra los reinos de este mundo. Le muestra, o sea, lo que ves. Mira, porque si vos venís a rescatar esto, yo te lo doy, pero tienes que ponerme a mí en primer lugar. Porque él dice adorar. Adorar no es meramente postrarse, es reconocer que una persona es superior a uno. Es un grado superlativo de admiración. Yo adoro algo por el cual voy a vivir por eso. Y entonces Jesús elige lo que no se ve. Elige lo que no se ve. Y entonces él empieza su ministerio. Y un ministerio y un reino tiene que tener súbditos. Y entonces viene y aparece en el capítulo 4 al final, los súbditos. Empieza, sígueme. Os haré pescadores de hombres. ¿Qué es pescadores de hombres? Yo no sé, dejen todo. Ellos tenían que ejercer fe. Poner a Dios en primer lugar, poner la palabra de Dios, vengan que yo voy a ser pescadores de hombres. O sea, y ustedes lo tienen claro en la visión. Primero yo tengo que conocer a Dios. Yep. Pero Dios no es que lo conozco porque es una iniciativa mía, sino que Dios quiere revelarse a mí. Y cuando yo acepto esa revelación, voy a ver que Dios me da mandatos. Y me dice, sígueme.
Deja todo. Entonces ellos al instante dejaron todo lo que les daba el sustento, lo que les daba la seguridad material, etcétera, para seguir a alguien que no sabían muy bien quién era. Constantemente estoy viendo a través de la historia, tanto Jesús como los discípulos ponen su fe en Dios y miran sus circunstancias a través de excelente. No dejan que sus circunstancias definan a Dios. Porque tanto Jesús en las tentaciones como los discípulos en este momento podían haber dejado que fueran sus circunstancias que le dieran una versión de Dios, la que le fuera la solución para su problema. Exacto. Y te voy a decir más, estos discípulos no es que no conocían a Jesús, lo seguían intermitentemente pero sin dejar nada. Ahora Dios lo que le está pidiendo es algo radical. Si quieren ser mis discípulos, primero yo. Y esa es una decisión que una decisión que nosotros como cristianos nos toca tomar en algún momento. La mayoría de nosotros, muchos de nosotros, por mucho tiempo en nuestras vidas, hemos estado viviendo esta religión intermitente. Hemos estado siguiendo a Jesús a medias. Y en algún momento de nuestra historia tenemos que mirar a Jesús frente a frente. Jesús nos hace un llamado. Ven, sígueme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. En algún momento Jesús me dice, mira, tengo que ser yo, ponme a mí antes que las cosas de este mundo, yo me voy a encargar de tu vida. Claro, inclusive te digo, estos discípulos no sabían lo que Jesús estaba diciéndoles. Todavía no tenían idea. Pero tenían confianza en el hombre. Tenían confianza en Jesús. Por eso hay veces que nosotros, cuando vivimos por fe, no tenemos todas las respuestas, ni sabemos todo. Vos fíjate que cuando Jesús muere, resucita, todavía ellos no estaban entendiendo. Todavía no entendían el asunto. Entonces, acá es básico entender esto, Manuel. Es básico. Porque si no, nuestra religión se vuelven religiones chatas, vacías, que no hacen diferencia con aquel que no es parte del reino. Es más, te voy a decir algo más, algo que quizás te traiga problemas, pero cualquier cosa yo después respondo por Manuel. Adelante. Hay gente afuera que Dios se le ha revelado, porque eso lo dice Romanos el capítulo 1, a través de la conciencia, y quizás tienen más religión verdadera que aquellos que Dios se le reveló a través de la palabra. ¿Está? O sea, y voy a decir más. Jonás, los ninivitas. ¿Cuántas doctrinas correctas tenían los ninivitas? Solamente Jonás fue y le dijo un mensaje cortito. Y ellos aceptaron por fe ese mensaje cortito y Dios los salvó. Y a Jonás no podía creer, dice, si nosotros somos la religión verdadera, ellos no se pueden salvar tan fácil. Ellos tienen que ser como yo. Nosotros llevamos tantos años obedeciendo. Claro, escúchame, me estás dejando mal parado. ¿Te das cuenta? Dice él, por eso no quería venir acá. Por eso no quería venir acá. Porque sé que tú eres amor. Dice, y por eso me escapé, porque sabía que lo ibas a perdonar. Entonces Dios sabe dónde está tu corazón. Y entonces a partir de su revelación, sea poca, mucha, etcétera, sabe dónde tú pones tu corazón. Y ahí eso te hace tener religado con Dios o no religado con Dios. Wow. So, lo esencial aquí, y tal vez sea una forma demasiado simplística de mirarlo, pero lo esencial aquí es cuál es la prioridad en mi vida. Ahora, yo te voy a decir algo, Manuel. Vos le preguntás a todo cristiano, ¿cuál es la prioridad? Y te va a decir Dios. Pero cuando empezás a indagar su vida, la prioridad no es Dios. Yo lo tengo a Dios, sí, por las dudas. Por si acaso. Por si acaso. Yo voy a ir a la iglesia porque sé que hay que ir. Claro, pero yo ya estoy confiando no en Dios, sino en que lo que yo hago para llegar a Dios. Y ya estoy también en una obra de vista. O estoy viniendo a la iglesia o estoy diciendo que creo en Dios. Yo veo gente que me dice, yo estoy orando. Una vez estaba alguien adulterando, estaba con otra mujer que no era su mujer, etcétera, etcétera. Y le digo, pero escúchame, ¿dónde está Dios en todo esto? No, yo con mi amante estamos diciendo que si todo nos sale bien, vamos a poner a Dios en primer lugar. O sea, él sabía cuál era o sea, ¿te das cuenta? O sea, uno se autoengaña, dice que tiene a Dios, pero en realidad no lo tiene.
Porque cuando uno tiene a Dios en primer lugar, uno ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda tu... Dice, de esto depende toda la ley, o sea, todo depende en cómo yo amo a Dios. Y amarlo a Dios no se puede amarlo a medias, que es lo que viene acá en este contexto. Porque acá llega entonces Jesús, ya tiene discípulos y ahora se sube a un monte y dice, ahora te voy a decir los principios del reino, porque ustedes lo tienen que entender, porque si no van a estar confundidos, porque acá los que dicen ser religiosos han tergiversado todo, en el nombre de Dios han tergiversado todo. Y entonces dice que se sube al monte, se acercan sus discípulos y abriendo la boca les enseñó diciendo. ¿A quién le enseñó? A sus discípulos. A sus discípulos. Entonces, si acá ustedes quieren hacer discipulado en la iglesia, ¿quién tiene que hablar? Jesús. Jesús es todo. Entonces, yo no vengo acá a tener eventos o actividades. Yo vengo a que Dios me hable para que me siga hablando durante toda la semana. ¿Ok? Entonces, acá empiezan las bienaventuranzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llega acá la gran, vamos a decir, el gran pináculo de este sermón, donde está este versículo que decimos buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas vienen por añadidura. Y fíjate lo que dice el contexto: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Está hablando tierra, dice. Sino que hacéis tesoros en el cielo, donde la polilla, o sea, hay un contraste tierra-cielo. Primero, se presenta un contraste tierra-cielo. Segundo, dice, porque donde estuviere tu tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Ok? Yo tengo tierra, cielo. Si está en la tierra, mi religión es de la tierra. Si está en el cielo, mi religión es del cielo. Así de sencillo. Es muy sencillo. Entonces dice, y ahí es donde está el corazón. O sea, ¿cuál es el pensamiento mayor que yo tengo en mi vida? ¿Qué es lo que más ocupa mi mente? ¿Qué es lo que yo estoy pensando todo el día? No, si veo esto, lo otro, si voy a llegar a la serie de Netflix, si voy a hacer... O sea, escuchame, entonces, yo no estoy diciendo que no vean una serie de Netflix. Estoy diciendo si eso es lo más importante. Si lo más importante es tu trabajo, si lo más importante es tu esposo, tu esposa, etc. Son cosas que tú no vas a controlar y tarde o temprano te va a descontrolar. Porque cuando yo no controlo todo, yo me descontrolo. ¿Ok? Entonces después viene y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que alumbre que hay en ti en las tinieblas. O sea, está hablando de los ojos. Entonces vuelvo a ver, contraste, cielo, tierra. La fe tiene que ver con que yo veo lo que no se ve. Claro. Y cuando yo me manejo con lo que se ve, yo tengo el ojo malo. Fíjate, mira, te voy a poner un versículo que es clave. Perdón, mi Biblia se está desarmando, se me desarman los... A ver si yo logro llegar sin que se me rompan acá. Segunda de Corintios, el capítulo 4. Dice, tenemos este tesoro, el conocimiento de Dios en vasos de barro. Nosotros somos frágiles, dice. Para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces dice, estamos atribulados, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. Etcétera, etcétera. Entonces me está diciendo que yo en las cosas de la tierra, pero nunca las cosas de la tierra superan mi capacidad mental para poder vivirlas. Claro. Y entonces dice, por tanto no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿Y cómo se renueva? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las cosas que no, dice, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Fíjense que Pablo la misma alineación. Es lo mismo. Es donde tengo mi vista. Y el miércoles, los que vengan a la iglesia, vamos a volver a insistir en esto y ya lo vamos a ver un ejemplo práctico. Y entonces, dice acá, inmediatamente cuando dice ¿dónde está? Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno o amará al otro. Y llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, de vuelta, tenemos contraste, cielo, tierra. Ahora viene el contraste, riquezas, Dios. ¿Ok? Fíjense, la tierra, riquezas es paralelo. Cielo, Dios es un paralelo. ¿Ok?
Y entonces ahí viene el gran problema de la humanidad. ¿Y cuánto nos va quedando? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, entonces acá viene, estamos ya aterrizando. Acá viene el gran problema de la humanidad. Dice, por lo tanto, si dice por lo tanto está concluyendo. Claro. Dice, no se pongan ansiosos por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, ni vuestro cuerpo por qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que vestido. O sea, en estos contrastes, dice, ¿cómo se manifiesta eso en la vida práctica? Cuando yo estoy ansioso por lo que me pasa. La ansiedad es una inquietud hacia algo que no sucedió, pero creo que me puede suceder. Claro. Yo me adelanto mentalmente a algo que quizás nunca suceda, pero yo pienso que me puede suceder. Entonces vivo con una inquietud. Dice, ¿por qué? Ahora, si tienes la vista puesta acá, eso te va a pasar, porque lo de acá no lo puedes controlar. Ahora, si pones la vista allá, Dios no le da de comer a los pajaritos. No vistió No a viste a los lirios no del viste a los valle. lirios del valle. O sea, fíjense que nosotros conocemos estos versículos, pero no los profundizamos de la manera que nosotros lo hacemos meramente para repetir frases hechas, pero que finalmente cuando nos pasan las cosas malas, estamos atribulados, acongojados, ansiosos, deprimidos, etc. Que no significa que esté mal, o sea, que alguna persona que tenga sino lo que está diciendo acá, yo quiero poner la perspectiva y la de la religión en el lugar verdadero. Quiero poner la perspectiva del reino. Y entonces dice, los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, ¿qué significaba los gentiles en esa época? Son aquellos que viven sin Dios. Entonces, él está hablando a los discípulos. Y le está diciendo a los discípulos que si ellos dicen que son religiosos, pero viven mirando lo que les pasa, Sus circunstancias. son igual que los que no conocen a Dios. Que no tienen ningún tipo de Que conocimiento. no tienen ningún tipo de conocimiento. Le está diciendo eso. O sea, yo les diría a los que están en la cámara, ahí los que están detrás de la cámara, por así decirlo. Si usted siente esto porque está constantemente pensando en el problema y que Dios lo ayude en su problema, significa que vive como un gentil, que también están siempre agobiados por los problemas. Y ven a Dios solamente como la solución a su problema. Claro, y es una frase que está bien dicha. Yeah. Dios es la solución, pero no para que me ayude a mí en lo que yo quiero, Yep. sino para que Él controle mi vida con todas esas circunstancias negativas. Yep. ¿Ok? Porque Él me da poder para vivir lo negativo. O sea, Dios no me quita lo negativo, me da poder para vivirlo en paz, porque mi vista está puesta en algo que va mucho más allá de lo terrenal. Si yo trasciendo a lo terrenal, yo miro las cosas como Dios las mira. Y Dios, para Él, ni la muerte, porque la muerte está vencida. Claro. Y entonces en este contexto dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Por lo tanto, entonces, concluyendo, y estamos concluyendo, Dame el resumen del principio de la buscad religión. a Dios primero, eso es por la fe, dejen que Dios les hable, vivan en función de lo que Dios les hable, y entonces Dios te va a dar poder para vivir todo en la vida. No solamente te da poder para vivir, sino que después Jesús amplía y dice, te da amor para compartir. Porque si yo me uno al Dios de amor, lo que Dios hace que yo ame. Por eso conocerán que son mis discípulos, si aman como yo los he amado. Y entonces dice, así que no os acongojéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su fatiga. Basta cada día su propio mal. Entonces yo no puedo estar, viene el chip de no sé qué cosa y entonces tengo que ir. Tranquilo, si Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? Yo no puedo hacer de mi religión eventos ni cosas humanas ni tribulaciones humanas. Mi religión pasa por estar unido a Dios por la fe y Dios entonces me da simplemente la paz de poder controlar y vivir todo lo que me pasa. Wow. Eso es algo realmente trascendental que
que tiene, si nosotros nos arraigamos en esa verdad, puede transformar completamente nuestras vidas y nuestra experiencia con Dios, que es lo que queremos hacer en esta semana. Así que esa fue la primera parte del principio de la religión. Así que regresa mañana, mañana tenemos más a las 8 de la noche con la segunda parte. Y te voy a decir, mañana vamos a hablar del principio del principio. El principio del principio. El principio del principio. El Así que principio mañana del también, principio. así cortito, vamos a ir a profundizar esto. Excelente. Únete con nosotros mañana a través de las redes sociales a las 8 de la noche y el miércoles. No se pueden perder el miércoles. El miércoles nuestras puertas van a estar abiertas para que puedas venir. Vamos a tener alabanzas, vamos a tener la oportunidad de alabar juntos, celebrar juntos y tener un mensaje especial. Así que el miércoles no tienes que registrarte, solamente ven a la iglesia. Nosotros